Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras que hablaban de estas cosas, Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos se quedaron desconcertados y llenos de temor, creyendo ver un fantasma. Pero les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Estamos leyendo lo que San Lucas nos ha contado que ha sucedido el día de la resurrección, el primer día después del sábado, como las mujeres habían ido al sepulcro y lo habían encontrado abierto y se les habían aparecido dos personajes masculinos con vestiduras blancas que les habían dicho que no debían buscar al que está vivo entre los muertos. Les enseñaron el lugar donde habían depuesto antes el cuerpo de Jesús y luego les mandaron a decir a los discípulos que Jesús estaba vivo, como les había predicho. Ellas comunicaron esta noticia a los discípulos que encontraron, a Simón, a Pedro y a otro discípulo que corrieron al sepulcro, que vieron las cosas tal como ellas lo habían dicho y volvieron a su casa. Después se nos relató lo que había sucedido con un par de discípulos que volvían a Emaús, probablemente a su vida cotidiana, ya decepcionados, porque habían pasado 3 días y Jesús no había resucitado. Mientras iban de camino, hablaban de estas cosas. No les pareció extraño que Jesús se les acercara porque era la hora y eran días en que muchos retornaban a sus lugares de proveniencia al haber terminado la celebración de la Pascua. Jesús los interrogó acerca de qué cosa hablaban tan tristes y Cleofás prácticamente reprendió a Jesús por ser el único extranjero que no sabía lo que había sucedido en Jerusalén. Y era lo de Jesús Nazareno, a quien consideraban un profeta, el que debía ser el libertador de Israel, que era poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, y cómo las autoridades lo habían entregado para que lo ejecutaran. Había muerto crucificado y habían pasado 3 días y no había resucitado, aunque unas mujeres les habían informado que habían visto 2 ángeles que les dijeron que había resucitado. Habían ido los discípulos a ver todo y lo encontraron tal como les había sido dicho de las mujeres, pero nadie vio a Jesús. Y entonces Jesús les explicó, reprendiéndolos, lo que ellos habían platicado entre ellos. Después se lo contaron a Jesús. Y ahora Jesús, desde el punto de vista suyo de las Escrituras, les demostró que tenía que padecer así el Mesías para entrar en su gloria. Al llegar a Emaús, hizo como que iba más lejos y lo invitaron a permanecer, y al partir el pan lo pudieron reconocer, desapareció y ellos volvieron a Jerusalén
se encontraron con la novedad de que había resucitado Jesús, que lo había visto Simón, y ellos también contaron su experiencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estaban platicando, hablando de estas cosas, cuando de repente Jesús apareció en medio de ellos y todos se quedaron desconcertados mientras que Él les decía: la paz esté con ustedes. Él les dijo: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Les enseña las manos, les enseña los pies. Ya lo han visto. El sentido de la vista les permite verlo. Ya lo han oído, conocen su voz. Ahora les muestra sus manos y sus pies y los invita a tocarlos, a usar el sentido del tacto para que puedan convencerse que no se trata de un fantasma, porque un fantasma no tiene ni piel ni huesos. Y dice Jesús: yo sí tengo. Les mostró las manos y los pies, pero ellos estaban llenos de gozo y se quedaron mudos. Y Jesús les vuelve a dar otra prueba de que está vivo. Les pide de comer, porque los muertos no comen. Y lo que allí tenían para comer fue un trozo de pescado asado. Jesús lo recibió y ante la mirada alegre, desconcertada y temerosa de los discípulos, Jesús tomó este alimento ante ellos. Después comenzó a explicarles todo aquello que ha sucedido. Yo ya lo había hablado a ustedes cuando estaba con ustedes. Debía tener cumplimiento todo lo que dice el Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos, lo que estaba escrito respecto a mí, les dijo Jesús. Y entonces Él les abrió el entendimiento al explicar esas escrituras, que en resumen decían que el Mesías tenía que padecer, que era necesario que resucitara de entre los muertos al tercer día, y que además, en el nombre de este Mesías muerto y resucitado, ellos debían ir a predicar a las naciones, partiendo de la ciudad santa desde Jerusalén, que así como era necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, era necesario convertirse para ser perdonados de los pecados, gracias a este Mesías. Y ellos, que sabían todas estas cosas y han visto que ha tenido todo cumplimiento, son los testigos auténticos de que se ha cumplido todo en Jesús. Así, nosotros vemos cómo los discípulos que el Señor había escogido de antemano han pasado por varias pruebas. Su fe ha sido puesta en crisis, pero gracias a Jesús, que vuelve, que resucita y les demuestra que está vivo, ellos logran llegar a tener fe en la resurrección, aunque viéndolo ya vivo, pareciera que no tenían que creer nada. Lo que ve cada uno de ellos es que aquel que fue crucificado, que murió en la cruz, que fue bajado de la cruz, que fue introducido en un sepulcro por José de Arimatea, envuelto en una sábana, está presente en medio de ellos. Les ha traído el saludo de la paz y les ha explicado, partiendo de Moisés, pasando por los profetas y los salmos, qué es lo que ha sucedido con él. Ya él lo había predicho, ya lo había enseñado a los discípulos, y ellos tenían que ser testigos de todo esto. Y tenían, por lo tanto, la necesidad de ir a anunciar por todo el mundo que es necesario convertirse para poder recibir el perdón de los pecados. Y los primeros testigos del cumplimiento de todo esto y la necesidad de la conversión son ellos, que han visto a Jesús resucitado. Así los discípulos son capacitados para ser testigos de la muerte y resurrección de Jesús y de la conversión para ser perdonados. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.